enseña la grande misericordia que Dios tiene para aquellos pecadores arrepentidos o para todo aquel pecador que se arrepiente. También nos enseña otra cosa, que en el cielo hay gozo cuando un pecador vuelve a Dios. Y también nos enseña que Dios es el personaje central de la enseñanza. No es el hijo pródigo, no es el hijo mayor. Esos dos hijos solamente van a reflejar el comportamiento de la humanidad, de unos con los otros, y la imagen que tienen acerca del amor, del verdadero amor, que es el amor de Dios. Entonces, hermanos, decíamos que el punto en común es que hay mucho gozo, hay grande gozo cuando alguien se arrepiente y viene a Dios. Entramos de lleno a la parábola. El versículo 11 dice: también dijo, un hombre tenía 2 hijos. Desde aquí el Señor Jesús comienza a poner el dedo en la llaga, está aludiendo directamente a los fariseos y los está colocando en uno de los 2 hijos. Así que en la casa estaban los fariseos, pero también estaban los publicanos y los pecadores. Así que él comienza a decir, un hombre tenía 2 hijos, dice que el menor es el que es llamado hijo pródigo, otro, el mayor. Ahí coloca a los fariseos, pero tenían que irse dando cuenta conforme pasaba la enseñanza del Señor. En el versículo 12 dice, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. El hijo menor hizo algo que era justo, justo conforme a la ley. Sí tenía que recibir sus bienes, sí le tocaba a él cierta porción de dinero, le tocaba la tercera parte, mientras que al hermano mayor, por ser el primogénito, le tocaba la doble porción. Y parece que hizo bien al pedirle, dame los bienes que me corresponden, pero lo injusto fue que no podía pedírselos en ese momento, porque solamente esos bienes se entregaban cuando el padre muriera. Entonces estaba pidiendo lo justo, pero estaba haciendo lo injusto, porque el papá ni siquiera había muerto y él ya estaba pidiendo la parte de los bienes que le correspondía. Padre, dame los bienes, la parte de los bienes que me corresponde. Aquí estamos viendo cómo en la mentalidad y el corazón del hijo menor está fluyendo, está brotando, está dando a luz ese germen donde él dice que ya no quiere vivir en la casa del padre. En otras palabras, él empieza a considerar ya no vivir bajo la voluntad de su papá. Dame los bienes que me corresponden. Dice que el padre se los dio. Y estas personas que piensan o que empiezan a considerar ya no vivir bajo la voluntad de Dios son aquellos que no quieren que Dios esté en sus vidas. Son aquellos que empiezan a considerar que pues ya no hay por qué obedecer a Dios, por qué obedecerlo tanto. Son aquellos que dicen, ¿por qué voy a estar siempre sujeto a la voluntad que me dé chance de respirar? Son tantos los mandamientos que me da que no puedo, me abruma. Y empiezan a considerar alejarse. Ya en el corazón empieza esa idea. Se infiere porque vea lo que dice el siguiente versículo. No muchos días después, juntando todo, el hijo menor se fue a una, puse al revés la hoja. Se fue a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes perdidamente. Mire, cuando se empiezan a considerar estos aspectos de no vivir bajo la voluntad de Dios, alguien empieza a decir, es que tengo todo el derecho de hacer lo que yo quiera con mi vida. Y sí, como decía un hermano, ciertamente puedes hacer lo que quieras, puedes hacerlo. Pero tarde o temprano esto te llevará a tomar una decisión que te va a hacer caer tan profundo, te va a hacer tocar fondo, y ese tocar fondo, algunos de nosotros lo experimentamos. Y solamente fue la misericordia de Dios la que nos pudo sacar de allí. ¿Por qué? Porque empezamos a considerar ya no hacer la voluntad de Dios y ya no vivir bajo ella. ¿Y sabe dónde empieza la caída? Desde dentro. Desde dentro.
el corazón se desanima, se enfría, se hace duro, empieza a racionalizar la palabra, empieza a cuestionarla y por lo tanto el Espíritu Santo no fluye o no corre con ese poder y fuerza para hacer las cosas para Dios. Fíjese todo lo que podemos hacer cuando consideramos así como el hijo menor. Ahora, este hijo menor estaba camino a eso. El padre, aquí vemos en el 12, dice, le repartió los bienes. El padre fue generoso. Le repartió los bienes a su hijo menor y también le repartió los bienes a su hijo mayor. No hizo acepción de personas. Y sabe, aparte, no los retuvo, no hizo el intento, los dejó. Y leemos que se fue a una provincia apartada, lejos. El hijo menor es el hijo pródigo. La palabra pródigo quiere decir despilfarrador. Y el hijo mayor es el hijo, está identificado con los fariseos, que es el hijo legalista, es el hijo que se cree santo. Los fariseos eran un grupo de personas que se creían casi con alas, como algunos en este tiempo se creen, como si fueran más santos que todos los demás. Y así era el hijo mayor, estaba identificado, y el padre, por la actitud que tiene con sus hijos, reflejado en la palabra, está representando a nuestro Dios. Y la enseñanza sigue. El hijo menor desperdició sus bienes, se fue a una provincia apartada. Esta palabra apartarse dice se fue muy lejos. No nos habla de metros, no nos habla de kilómetros, no nos habla de números, no nos habla de unidades, porque sabe, la palabra aquí, alejarse del Padre, es una palabra espiritual en donde dice que aquel que se aleja de Dios es una distancia que no tiene metros. ¿Qué tan lejos está de Dios alguien que no quiere la voluntad de Dios? 20 kilómetros, no tiene una medida exacta, solamente está alejado, es tal la distancia que solamente el Señor puede acortarla, pero vamos a seguir más adelante. Ahora, el hijo menor se va a un país, a una provincia apartada, lejana. Me lo imagino juntando sus cosas, dice que juntándolo todo, se apartó. Mire, al hijo menor le habían dado parte de la herencia, de su hacienda, y dice, se alude o se deduce que tuvo que venderla y juntar todo su dinero. Así que llevaba un buen dinero allá a aquella provincia apartada y a aquel país alejado, pero aquel país a donde llegó también era un país de puros alejados. Tanto él como aquellos estaban tan lejos de Dios como él lo estaba haciendo en ese momento. Dice aquí, el Señor al contar esa parábola, debemos de tomar en cuenta que el Señor está revelando a través de esta parábola el carácter de Dios. Y cuando Él nos dice que el hijo menor se fue de la casa, nos está diciendo que no hay peor lugar que estar fuera de la casa de Dios, fuera de la voluntad de Dios. No hay peor lugar el estar alejados de Dios, no hay peor lugar. Pero también nos dice que no hay mejor lugar que el estar siempre de la mano de Dios haciendo su voluntad. Es el mejor lugar, es el mejor lugar. ¿Por qué es el mejor lugar? Porque estando haciendo la voluntad de Dios o estar en la casa de nuestro Padre, estar bajo su voluntad, bajo su obediencia o en la obediencia a Él, entonces, hermanos, la gracia de Dios, su gracia nos lleva a nosotros a disfrutar de ese grande amor. ¿Sabe? Muchos todavía no consideran ni saben qué es la gracia. ¿Y sabe cómo nos damos cuenta? Porque no hay gracia en su forma de servir, no hay gracia en su forma de cantar, no hay gracia en su forma de adorar, no hay gracia en su forma de hacer las cosas. Como si la gracia fuera solamente una palabra doctrinal. Pero no es una doctrina, más que eso, es una experiencia con Dios. Eso es la gracia.
Parece que como si nosotros que hemos venido a Cristo, Romanos 5 nos dice las bendiciones del Evangelio, las bendiciones de la gracia del Señor, es precisamente que podemos acercarnos confiadamente para ser esos servidores, pero de corazón. Ahora, hermanos, seguimos viendo aquí que este hijo se fue de la casa del padre, ya no quiso estar allí y se fue con el pensamiento de pensar, válgame la redundancia, de que él se iba a poder alejar de Dios y que no iba a poder ser visto por él. El salmista en el Salmo 139:7 dice: ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Como si nosotros pudiésemos alejarnos de la presencia de Él, que es omnipresente. Qué ridículo es pensar que lo que hacemos pensamos que no nos ve. Qué ridículo es pensar que lo que pensamos no lo sabe. Hermanos, es ridículo pensar que Él no va a poder hacer una obra cuando Él todo lo puede. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde me iré de tu presencia? Y el Salmo desarrolla muchos lugares ahí hasta lo más profundo. Dice: ahí estoy yo, ahí estás tú. Al Señor le dice el salmista. Y sabe, cuando pensamos en esto, como el hijo menor, de irnos de la casa, de no hacer la voluntad de Dios, de no estar bajo Él, entonces nos vamos directo a la caída libre, hermano, al pecado. Mire, el padre de familia, aquí tengo un apunte, el padre de familia no lo detuvo. Y esto no lo detuvo, no lo regañó, no le dijo: ¿por qué te vas? No, ¿cómo? Estás muy chico, estás grande. Pero sabe, aquí tenemos un principio de gobierno para nuestras casas. Para nuestras casas, en donde cuando el hijo nos dice: no, me voy a ir, y hay reacciones de humillación. No te vayas, pero del padre al hijo. El padre empieza a decir: no, ¿por qué te vas, hijo? Es que sin ti me voy a morir. Hijo, ¿por qué te vas? No, hermano. Decía una persona que vende unos duros allá abajo, me decía: no, señor, es que ahorita está gobernando Dios, hijo. Hablando de que los hijos quieren gobernar sobre los padres. ¿Y los padres tan débiles que somos? Tengo hijos, hermanos. Y ahí está. Se lo digo sin esconderme. No lo retuvo. ¿Está bien? ¿Quieres esto? Aquí está. Haz lo que tengas en tu corazón. Y se fue. Se fue el hijo, desobedeció los mandamientos y esto lo llevó a caer en el pecado. Y esto precisamente, hermanos, es lo que ha causado en el mundo la gran caída, la desobediencia a Dios. Dice Romanos 1:28, y como ellos, dice, no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada. ¿Para qué? Para hacer cosas que no convienen. Y el 32 ahí del 29 al 31 da un catálogo de pecados, pero en el 32 dice: quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. ¿Por qué? Porque decidieron no estar, hermanos, decidieron no seguir a Dios. Así está la humanidad. Así está, como decidieron, como el hijo menor, irse. Entonces ellos están tan alejados de Dios que Dios los entregó, los dejó. Ahora, dice que ahí desperdició sus bienes, versículo, estamos viendo este versículo, provincia apartada, ahí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. La palabra desperdició sus bienes es los derrochó, y derrochar es malgastó, los tiró por la ventana. ¿Cómo lo hizo? Viviendo perdidamente. ¿Qué es vivir perdidamente? Es vivir en un libertinaje total. Vivió como quiso vivió como quiso sin darle cuenta a nadie. Y alguien cita esta versión israelita que dice: tan pronto como pudo convertir su herencia, el hijo menor se fue a un país lejano viviendo una vida desenfrenada. Pero algo importante que quiero mostrarle es que cuando dice que desperdició sus bienes
Fíjese que la palabra bienes se escribe en griego bios. Y la palabra bios es la palabra vida, vida física. Mientras que la palabra vida espiritual es zoe con z. Así que dice que desperdició sus bienes, desperdició su vida, desperdició la manera en que él podía subsistir. ¿Sabe? Aquí por eso es grande el pecado que comete este hijo. ¿Por qué? Porque todo el dinero que tú recibes para tu familia, todo el dinero que tú recibes para tu familia es vida. Por eso cuando alguien toma el dinero y lo malgasta dejando a su familia sin comer, dejando a su familia con sus necesidades, entonces viene a ser un despilfarrador de los bienes que Dios está dando, de la vida misma. ¿Es un pecado grande? Sí, sí lo es. ¿Por qué? Porque una muestra de vivir alejado de Dios es no suplir las necesidades de tu familia con el dinero que recibes, porque la Biblia nos dice en 1 Timoteo 5:8, dice: porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo, es peor que aquel que está alejado, entregado. ¿Cuánto flojo hay en las congregaciones? ¿Y cuánto flojo hay afuera, hermanos? Miren, mucha de la pobreza es porque no entienden que lo que Dios está dando, genéricamente hablando, en sus trabajos, es para sus familias, pero los ves cargando cartones de esto, cartones del otro, quemando una cosa, quemando la otra, y no alcanzan a entender. Y la familia ahí, toda desnutrida. Y sin embargo, hay gente en las congregaciones, hermanos, que todavía sus familias están tan necesitadas, pero no porque no tengan trabajo, sino porque no quieren trabajar. Ahora, hermanos, ¿qué estaba haciendo el hijo pródigo, el hijo menor? Estaba desperdiciando los bienes de su padre. Estaba desperdiciando el trabajo de su padre. Estaba desperdiciando los esfuerzos, las noches de desvelo, de lucha, de sacrificio. ¿Qué hizo entonces con la vida de su papá? Pues el hijo pródigo la derrochó. Hay muchos que han dicho o hemos dicho alguna vez: ahora sí voy a vivir la vida en grande. Porque cuando ya nos sentimos fuertes y suficientes, es entonces que malgastamos la salud, la educación, malgastamos las oportunidades que no las hubiéramos tenido o no las hubiésemos tenido si nuestros padres no nos hubieran ayudado a crecer. Entonces, ¿no nos estamos semejando un poco al hijo pródigo? ¿No nos estamos ubicando en aquellos hijos que menosprecian el trabajo de su padre, no estudiando, que menosprecian la lucha de su madre, no teniéndola en contacto con dónde están, cuándo vienen, cómo vienen, a qué horas te vienes? Todo eso conlleva, hermanos, reflejarnos a una actitud de estar alejados de Dios, como el hijo menor. No, yo ¿por qué le voy a dar razón? Ya estoy grande, soy mayor. Ah, sí. ¿Sabes? Seguimos adelante. Muchos hemos llegado al Señor con malestares en nuestros cuerpos, como resultado de la mala vida que vivimos. Algunos llegamos enfermos de hígado, otros del páncreas, otros quizá con diabetes por un descuido o de una mala vida. Y no llegamos a pensar en esos momentos que desperdiciamos los bienes que Dios nos dio: la salud, la inteligencia, la juventud, que incluye la fuerza, el vigor de tu cuerpo, de mi cuerpo. Y déjeme decirle que si algo yo me duele, hermano, de que si algo lo considero dos, tres, cuatro veces, es haberle dado mi fuerza de juventud a las Fuerzas Armadas. No porque sea malo que alguien busque estar allí, sino porque yo, conociendo la palabra, sabiendo lo que Dios quería de mí, estaba en ese lugar.
Eso sí. Y Dios no tiene la culpa de que me duelan las rodillas por tanto haber saltado y brincado. Pero tampoco Dios tiene la culpa de que te duele el hígado o te duele el páncreas. Él no tiene la culpa. Pero sabes, es triste que hasta los últimos años vengamos a darle al Señor eso. Cuando en la juventud hay tantas oportunidades para realizarte en el Señor. ¿Cómo hubiera querido las oportunidades que tenemos aquí en la congregación? ¿Cómo hubiera querido cuando se atravesaba el egoísmo de un hombre para evitar todo esto y cuando se atravesaba mi propia carne decidiendo mal? Y ahora que las cosas están tan abiertas, no quiere aprovechar. Cada quien carga las consecuencias de su mala vida. Cada quien somos los responsables porque tomamos la decisión de alejarnos de Dios. Lucas 15:14 dice, y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Tarde o temprano llegará la consecuencia del alejamiento de Dios, porque las cosas que suceden en medio de una sociedad alejada de Dios solo son productos de la ira de Dios, y necesitan darse cuenta que necesitan volver. Romanos 1:18 nos dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Y el hijo menor se encontraba en una provincia alejada, junto con los alejados, junto con aquellos que también no tenían comunión con el Padre amoroso, generoso. Y sabe, cuando comenzó a faltarle a este muchacho, le comenzó a faltar el sustento, también le faltó con qué sostener el poco tiempo de vida que le quedaba. ¿Por qué los cristianos están viviendo de una manera o de otra? ¿No será esta la respuesta? ¿Por qué les sucede una cosa y otra? Quizás sea esta la respuesta. Quizás sea esta. Comenzó a faltarle el sustento, comenzó a faltarle todo, comenzó entonces a sentir el vacío del alma, ese vacío que ya nadie ni nada puede llenar, solo volviendo a la casa del Padre. Y también con esto, con este vacío, también le llegó la inseguridad. ¿Por qué llega la inseguridad? Porque desaparece de la vista el espejismo de la seguridad que da la riqueza y la vida misma. Cuando tenía 18 años yo decía, a mí nunca me va a pasar nada. Cuando tenía 20 decía, tengo todo el horizonte abierto. Y ahora que tengo ya casi 57, volteo hacia atrás y digo, qué insensato. Gloria a Dios por su misericordia. Solamente. Pero en muchas áreas yo me identifiqué con este hijo. Y en muchos momentos de mi vida, inseguridad, el temor, de seguro él tenía temor porque ahora él era su amo, ya no tenía nada. La situación emocional de este joven estaba por los suelos. Y sabe, todo esto es síntoma de la obra del pecado en el corazón. Yo creo que este hombre tuvo un amargo despertar. Tuvo un amargo despertar porque se dio cuenta que la vida es efímera, pasajera, y la vida no dura para siempre. No dura para siempre. El Salmo 103:15 nos dice, el hombre como la hierba son sus días, florece como la flor del campo. Isaías 40:6 dice, voz que decía, da voces, y yo respondí, ¿qué tengo que decir a voces? Que toda carne es hierba, y toda su gloria como flor del campo. Versículo 7, la hierba se seca y la flor se marchita, porque el viento de Jehová sopló en ella. Ciertamente, como hierba es el pueblo. Y aquí cabe una pregunta. ¿Qué has hecho con tu vida hasta hoy? ¿Qué he hecho con mi vida hasta hoy? ¿Qué logros he tenido en la vida cristiana? ¿Qué logros he perdido?
Es necesario hacer una evaluación, porque si no vamos a seguir viviendo como este hijo menor, derrochando todos los bienes cada momento que Dios nos da, y vamos a ir y no vamos a cosechar nada. Amados, versículo 15, fíjese, y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Era tanta su hambre que fue y se arrimó. Mire, la palabra arrimar viene de una palabra griega que se escribe colao, de donde viene la palabra cola, que es el nombre de un pegamento que se usa en la carpintería, pegamento de cola, muy fuerte. Entonces aquí nos está diciendo, hermanos, que este joven fue y se arrimó, se pegó de tal manera que por su necesidad extrema se asoció, se unió a este ciudadano que lejos, que seguro le rogó que le diera trabajo, le externó su hambre y lo mandó para allá. ¿Cómo es que se arrimó a este hombre? ¿Cómo es que se arrimó a este hacendado? ¿Sabe por qué se realizan estas asociaciones? Porque cuando ya se cae en el pecado y se está en la tragedia, lo mejor es asociarse con quien sea, aunque no tenga buena reputación. Con que me saque del apuro, mire, cristianos, entre comillas, profesando la fe cristiana, entre comillas, ahorita están consultando unos brujos para su desesperación familiar. En una iglesia donde estuve yo, se para una hermana, o entre comillas hermana, pues yo quiero dar testimonio delante de la iglesia. Yo quiero dar testimonio que pues me he sentido muy bien con las limpias a las que he ido. Hermano, y escondidamente hay cristianos que van a que les den las cartas, entre comillas cristianos. Porque ya cuando se cae en el pecado, cuando se arriman ahí a esas personas que están fuera de Dios, lo mejor es con quien sea, total que me ayude a salir de mi necesidad. Por eso es que muchos se enredan en el narco, en el tráfico de mujeres, en muchas cosas ilícitas, porque lo que les interesa es salir del hoyo. El yugo desigual no solo se establece con los novios, esposos. El yugo desigual viene reflejado desde Génesis, y en Corintios nos dice que no nos asociemos con aquellos que diciendo hermanos sean borrachos, avaros. No tengas ese yugo. Yugo desigual significa asociación que no le pertenece a Dios y que no es una asociación santa. No, pues estoy asociado con un cuate que pues sí es narco, pero me da trabajo. Yo creo que debemos vigilar, hermano, nuestras relaciones. Debemos vigilarlas para no caer en las trampas. Que Dios dé sabiduría, pues sobre todo. No es una imposición mía. Ahora, este hijo menor, pródigo, despilfarrador, se arrimó, se asoció. Déjeme buscarlo aquí. Vemos que este hombre consiguió trabajo, pero consiguió el empleo más bajo y sucio. ¿Qué trabajo consiguió? Cuidar cerdos. El hombre sí le aseguró un lugar para tenerlo y ayudarlo, entre comillas, pero el impacto que causó en los judíos al oír el cerdo, porque el cerdo es un animal inmundo para los judíos.
Y al oír que este hombre estaba apacentando cerdos, ellos sabían lo que significaba perfectamente en el relato. Y Jesús está enseñando con esto que el hombre que se aleja de Dios puede llegar a estar tan relacionado con el pecado que tarde o temprano terminará, entre comillas, apacentando cerdos. ¿Qué quiere decir esto? En las profundidades de una vida inmoral, licenciosa y llena de vicios, y esas personas irán más y más al abismo del pecado. ¿Y cómo empezó todo esto, hermanos? Por una decisión. Fíjense, por cosas tan pequeñas para nosotros. Yo decido. Pero toda decisión trae una trascendencia. Trae una trascendencia. Muchas de las cosas que yo decidí todavía están arrastrando consecuencias para mi vida hasta hoy. Y muchas de las cosas que posiblemente usted decidió también le están trayendo consecuencias. A lo mejor constantemente viene el recuerdo allí y vuelve otra vez ese malestar. Todo comienza por una decisión, y dice el 16, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Algarrobas son vainas con las que se alimentaban los cerdos, y cuando había una gran necesidad, hermanos, la gente de menos recursos comía esas vainas porque no tenía para comprarlas. Pero dice aquí que nadie le daba, y era obvio. Era tanta la miseria en que se encontraba este hombre que le despertaba el deseo de comer lo que fuera. Dame aunque sea un puñado de desperdicio del cerdo, no le hace. Dime lo que tenga que hacer, cuésteme lo que me cueste, nomás dame de comer, pues te doy 100 pesos porque vayas y vendas esto. Hermanos, fíjese lo que es el hijo pródigo. Ahora, fíjese, nadie le daba. ¿Por qué nadie le daba en esa hacienda? Porque todo el alimento que tenían guardado era para los cerditos, y seguro que este hombre estaba siendo vigilado, y al momento de quizás de querer extender su mano para tomar, alguien le diría, ey, ese es para el cerdito, no es para ti. Hermano, esta enseñanza nos habla de hasta dónde nos puede llevar una decisión en contra de Dios. ¿Hasta dónde podemos caer? Si no exterior, interior. Nadie le daba. El joven estaba sufriendo y había caído hasta lo más bajo, había tocado fondo. Había llegado el momento en donde nadie, ni una soga se le lanzaba para sacarlo del profundo pozo. Y en el 15, el relato da un giro con el Señor Jesucristo, en el 17, perdón. Dice, y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Tocó fondo por la insensatez. Pero la luz, hermanos, la luz resplandeció en su razonamiento, y dice, este hombre volvió en sí. Y la frase volver en sí significa recapacitar, reflexionar con detenimiento y atención sobre un asunto, especialmente en una decisión propia. Porque cuando se vuelve en sí, como en el caso del hijo menor, y que puede ser el caso de alguno, primero, cuando se vuelve en sí, se valora lo que en su determinado momento no se valoró. Él mismo dice, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? ¿Y no la tenía él? ¿Acaso él no era más que un jornalero? Y también cuando se reflexiona, se vuelve en sí, se da cuenta de su situación haciendo un recuento de los daños. El joven está tomando conciencia de su terrible realidad. Seguro que tuvo que tomar un tiempo para reflexionar, darse cuenta de la vida que aún los trabajadores, de la buena vida que aún los trabajadores de su padre, que su padre tenían, y que él menospreció por una decisión egoísta. Y aquí, hermanos, aquí comienza a ser redarguido el corazón de este joven y toma una decisión basada en el arrepentimiento. Y dice, 18, me levantaré e iré a mi padre y le diré,
Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Y sabe, cuando se ha caído en lo más profundo, el primer paso muy noble es decir, me levantaré. Me levantaré. Primero, ante todo, hay que levantarse. Hay muchos que están caídos en el pecado. Pero sabe, no han vuelto en sí, no quieren arrepentirse, no quieren. Y aparte de que están viviendo en una situación de pecado, no quieren reconocer. Se encierran en tantos versículos bíblicos, cuando lo único que es hay que arrepentirse, hay que decir, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Pero hay tanta máscara, y los fariseos sabían que les estaba diciendo a ellos, les estaba diciendo lo que estaba pasando aquí con este hijo. Pero vamos más adelante, dice, me levantaré. Pero me levantaré no debe ser un pensamiento pasajero, debe ser una resolución firme. Y para que sea una resolución firme hay que borrar los pensamientos negativos, como cuáles, no puedo, ¿qué pasará si me arrepiento? Pero no hay otro camino. El arrepentimiento, hermanos, es la puerta angosta que nos pasa a la salvación. Por eso hay muchos que no están en la salvación, porque no se han arrepentido de corazón, ha sido cosa externa. No lo sabemos. Lo vimos en la cizaña y el trigo. Al final lo sabremos, aunque de momento podemos ver los frutos. ¿Cómo vives y qué haces? Hay que quitar los pensamientos negativos. No era posible que este joven fumigara su ambiente para purificarlo y seguir ahí. No podía hacer nada con los cerdos. Y cuando se viene a la actitud del arrepentimiento, debe uno de saber que no puede uno hacer nada contra el pecado si Dios no viene a ayudarnos y si no hay una decisión voluntaria. La única alternativa sensata era, me levantaré e iré a mi padre. De otra manera es como si él dijera, voy a salir ahora, no en 6 meses, sino ahora mismo. ¿Qué gano con esperar más tiempo? Estoy pereciendo de hambre y no voy a mirar hacia atrás. Necesito salir. Y sabe, el viaje que estaba por emprender este joven del arrepentimiento no era un viaje fácil. Él estaba lejos de su hogar, estaba debilitado física y emocionalmente. No sería fácil hacer el viaje. Pero solamente el pensamiento de estar en su propio hogar con su padre amado le dio fuerzas para completar el viaje. Deseaba estar en la abundancia de la casa del Padre, bajo la protección del Padre, bajo el alimento del Padre, bajo el gozo de vivir seguro. Y muchos no han querido eso, porque muchos han decidido ser como el hijo menor, pero no han tomado la decisión. Me levantaré ya mi padre, no puedo seguir con este pecado, no puedo seguir así. ¿Por qué era difícil? Porque estaba lejos, pero a Dios no se puede retornar a Dios si no hay un arrepentimiento genuino. Las religiones enseñan muchas cosas, inventan medios para poder regresar a Dios. Lo vimos, lo seguimos viendo. Unos dicen haz largas caminatas, otros dicen entra al templo descalzo, si te lastimas no importa, así sabrás que tu sacrificio está siendo recibido por Dios, entre otros. Pero la única manera que Cristo revela para regresar a Dios el Padre es confesar, he pecado contra el cielo y contra ti. No tomó la decisión de mejorar su vida el hijo menor. No tomó la decisión de hacer enmiendas, de reformar, de decir, no, acá en esta provincia apartada, aquí voy a ser bueno.
No me importa estar allá está la casa del Padre, pero yo puedo arreglar mi vida aquí. Voy a ser un poco más bueno, voy a quitar estas cosas que no debo de hacer y me voy a sentir bien. Y sintiéndome bien en mi mente, entonces quiere decir que estoy bien. Se lo repetí a un hermano varias veces. No porque te sientas bien, quiere decir que estés bien. ¿Sabe? Algunos inventan medios humanos para regresar a Dios. Lo mejor es aceptar la falta, hacer confesión al Padre y no decir, pero otros pecan también y algunos más que yo. No, hay que tomar la decisión firme. Y sabe, aquí encontramos el orden de la confesión de nuestros pecados. Pecamos contra Dios, o el orden de arrepentimiento, pecamos contra Dios, le pedimos perdón, o sea, la frase contra el cielo, pero luego dice, perdón, he pecado contra el cielo y contra ti, perdón al que ofendemos. Si hemos ofendido a nuestra esposa, pues pedirle perdón a nuestra esposa. Si hemos ofendido a nuestros hijos, pues pedirles perdón. A no ser que usted sea un padre demasiado orgulloso como yo a veces. No, pues ¿cómo? Soy el padre. Hermano, si nosotros queremos ser restaurados, debemos ver, ubicarnos en el lugar y ser sensibles a la palabra de Dios. He pecado contra el cielo, contra ti. Lo que he hecho mal, primero se peca contra el cielo. Todo error, todo pecado, primero se peca contra el cielo. Si hago algo mal con mi esposa, primero ya pequé contra Dios y luego con mi esposa. Y hay que pedirle perdón a los dos, a Dios y a mi esposa. Pero ¿cómo? Pues ella tuvo la culpa. Sígase justificando. Y nunca alcanzará el perdón de Dios en esa área. Es duro, hermanos, pero es la verdad. Así que el que no se humilla, el Señor dijo, bienaventurados los que lloran porque ellos recibirán consolación. Mateo 5:4, y esto de bienaventurados los que lloran son los que se duelen por sus pecados, los que dicen, fui, lo soy, lo era, la regué. Los que lloran por sus pecados, los que se duelen, dicen, en verdad cometí un mal, hijo, perdóname. Esposa, perdóname porque me arrebató la ira. Y no hice más que ofenderme a mí mismo porque tú eres la mitad mía. ¿Sabe? El que no se humilla delante de Dios no puede recibir la gracia restauradora que necesita para volver a empezar. Mis padres acaban de cumplir 60 años de casados y reconocemos claramente, hablando yo con ellos, reconocemos que solamente ha sido Dios el que los ha mantenido unidos. Porque si por ellos fuera, o si por nosotros fuéramos hermanos, pero es Dios el que nos mantiene unidos. Amén. Y fíjese, 60 años ya mis padres. Versículo 20, vamos terminando. Levantándose vino a su padre y cuando estaba lejos lo vio su padre y movido a misericordia. Y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el padre no le dijo, te perdono, sino que el padre en esta escena emocionante lo expresó. Claro que cuando el hijo pródigo, el hijo menor, no era el único que había sufrido, había hecho sufrir a su padre. Y la imagen que Jesús pinta de este padre indica bien que este padre estaba muy afligido y muy ansioso de ver a sus hijos. Y cuántas veces el padre se asomó, hermanos. Imagínense saliendo a la puerta y ver, a ver cuándo mi hijo viene, a ver cuándo mi hijo viene, a ver cuándo sale de aquella provincia apartada de apacentar cerdos y viene hacia mí. A ver cuándo el hombre decide volver a Dios. Y sabe, dice aquí, la primera mirada, ¿fue en vano el regreso del hijo pródigo? ¿Fue vana su esperanza de ser recibido otra vez? No. Dice aquí que se le echó, dice que cuando aún estaba lejos su padre, fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. La primera mirada, aún de lejos del padre,
llenó el corazón del Padre con compasión. La actitud de Dios hacia el pecador se expresa en esta acción del Padre. Mire, dice que fue movido a misericordia. Y esta frase quiere decir que el Padre se conmovió desde sus entrañas, de lo más profundo de su corazón. ¿Y por qué? ¿Por qué fue movido a misericordia? ¿Por qué fue conmovido desde sus entrañas? Por ver el estado miserable en el que venía su Hijo. Y esta es la misericordia de Dios, hermanos, que viéndonos en la tremenda miseria de nuestro pecado, Él todavía se asomaba y decía, a ver cuándo vienes, Daniel, a ver cuándo vienes tú, a ver cuándo vienes. Ese es Dios, ese es nuestro Dios. Pero sabe, fue movido a misericordia porque vio nuestra tremenda miserabilidad. Y todavía el apóstol Pablo dice, miserable de mí. Y ese debe ser un lema para cada uno de nosotros. Miserables. En nosotros mismos nada bueno hay. Todo lo bueno que hay es por Él y para Él la gloria. Pero no, nos envanecemos, nos llenamos como si nosotros fuéramos un trofeo puesto ahí nomás para alumbrar. No, miserable de mí, miserable de usted, miserable de todo aquel que sabe que Cristo ha venido desde la eternidad para levantarlo de la suciedad. Ese soy yo. Amados, me apasiona. Y digo como dice mi hermana, si no le agradezco y si no sé que es Él para mí, entonces no he entendido que es Cristo para mí. Y cuando entiendo lo miserable que hay en mi vida, hermano, también como el apóstol Pablo en la segunda parte dice, pero gracias doy a Dios por Jesucristo. Porque si no es por Él, hermano, seguiríamos en esa provincia alejada del pecado. Y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. ¿Cómo estaba este hijo pródigo? Uñas largas, sucio, quizás sin ropa, o solo lo necesario para taparle. Lo vio con harapos y seguro estaba sin zapatos. Romanos 5, 6 al 8 dice, porque Cristo cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas alguno morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pródigos, en otras palabras, pecadores, Cristo murió por nosotros. Y sabe, el hijo pródigo sigue diciendo en el 21, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero sabe, el Padre no lo dejó terminar. Le faltó la segunda parte, de hacerme mejor que tus jornaleros, o como tus jornaleros más bien. ¿Por qué no lo dejó terminar? Porque el corazón arrepentido habla más que la boca. Y el Padre sabía que el hecho de haber regresado reconociendo su pecado era más que suficiente, porque la humildad, la actitud de humildad venía desde su corazón. Por eso cantábamos hoy, al corazón contrito y humillado tú no despreciarás. La reacción del Padre en el versículo 22, siga leyendo, dice, pero el Padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies. La vestidura es el vestido de la gracia, es la cubierta del favor de Dios. Dios lo cubrió con el favor que no merece y nosotros no merecemos nada. Le puso también anillo en su mano y calzado. El anillo simboliza honor y el calzado libertad, porque solamente los esclavos andaban descalzos sirviendo al amo que los tenía esclavizados a su servicio, y así venía el hijo pródigo de ser esclavo del pecado. Pero al ponerle calzado, lo identificaba como hijo, y en medio de reconocerlo como hijo, también estaba mostrando que hay una reconciliación completa. Y una reconciliación completa es un perfecto perdón sin ninguna clase de asperezas, reclamo o limitante. ¿O usted ha escuchado que Dios le diga, apenas vienes a la iglesia? ¿Y ahora ya vienes, ahora sí? Hermano,
Ahí tenemos nosotros que ver el amor de nuestro Padre. Nos ha perdonado, no nos reclama, sus mandamientos nos redarguyen, pero sabe, el Señor está en su grande amor para con nosotros. Esto se llama, la relación sigue como si nada hubiera pasado. Esto se llama la justificación. Todo vuelve a ser como si nunca hubiera pecado, totalmente absuelto. ¿Lo alcanza a entender? ¿Alcanza a entender que en la justificación usted ya no está bajo la ira de Dios, pero que también tiene la responsabilidad de santificarse? ¿Alcanza a entenderlo? Debemos entender, hermanos, la claridad del Evangelio para poder ver con claridad el amor que Dios ha tenido por nosotros. Nos ha puesto en una relación correcta con Dios, y esto porque hubo arrepentimiento. Dice en Isaías 43:25, yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo, y no me acordaré más de tus pecados. Versículo 23, y traed el becerro gordo de Lucas, y matadlo, y comamos y hagamos fiesta. El becerro gordo estaba reservado para la ocasión especial. Mátenlo, comamos, hagamos fiesta. El hijo pródigo habría estado contento con que el padre le dijera: ve a la cocina a ver qué encuentras. Ahí con los jornaleros de seguro dejaron algún platito con sobrantes. Pero sabe, el padre ordena y dice: saquen el becerro más gordo. El padre le preparó el banquete. Qué contraste con las algarrobas que estaba comiendo allá. Qué contraste con comer allá en ese país lejano. Entonces, ¿por qué? ¿Porque solamente él había llegado? No, porque para el padre significaba lo siguiente, versículo 24. Porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Dice que estaba muerto. Era un cadáver, pero espiritual, insensible a las cosas de la vida. Ha revivido, ha vuelto a la vida espiritual. Esa es la palabra, revivido. Ahora, da vuelta el enfoque del Señor, del hijo pródigo al hermano mayor, quien es, como dijimos, el que representa no solo a los fariseos o los escribas, sino también a todos los que se justifican a sí mismos y menosprecian a los perdidos. 25 y 26 y 27 dice de Lucas: y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas, y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello. Él le dijo: tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. ¿Sabe? Este era el hermano egoísta, el que creía que solo había un lugar para él, para uno solo en la casa. No participó del regocijo, estaba en el campo. Hasta decía del hijo menor: ¿por qué le recibe mi papá? ¿No sabe lo que hizo? Es más, hasta de haber dicho: uy, qué asco con este cuate. Y qué asco, qué pecador. Híjole. 29. Mas él respondiendo dijo al padre: he aquí, tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Te busco el otro. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Qué contraste entre la humildad del hijo pródigo y el orgullo de su hermano mayor. Se creía superior a su hermano menor, que era moral, y su hermano inmoral. Y así pensaban los escribas y fariseos. Ni siquiera, note usted que él le dice padre a su papá, ni tampoco dice mi hermano, sino le dice tu hijo. Y esto demuestra que su vida en la casa de su padre no era nada dichosa, era puro servicio frío, trabajo de esclavo, sin la marca del amor por su padre, ni por sus hermanos, ni por todo lo que él les había dado. Este hermano mayor era un hombre totalmente en el descontento, nada lo tenía contento. Si porque el padre le daba al hijo, pues porque se lo dio. Si porque lo recibió, pues lo recibió. Si porque esto, que por esto, era un total descontento.
La pregunta de hoy es: ¿a cuál hermano te puedes identificar tú? Si te identificas al hijo menor, al pródigo, entonces le darás gloria a Dios porque te ha salvado y porque nos ha atraído por Cristo a través de la cruz. Y si te identificas en el hermano mayor, que hay muchas justificaciones, sabes, también se necesita el arrepentimiento. Así que el arrepentimiento lo necesitaban los dos, el hermano mayor y el hermano menor. El mayor porque todas las cosas las hacía frías para el Padre, sin amor por el servicio, sin amor para vivir en la casa. Y muchos cristianos están o estuvimos como este hijo mayor. La iglesia, sí, un grupo de gente que pues es un grupo de gente común. Y hasta ahí. Y las verdades espirituales no están en el corazón muchas veces. En el hijo menor yo creo que todos nos podemos identificar, porque todos anduvimos alejados de Dios y en un momento dado Él vino a levantarnos, a limpiarnos y a santificarnos para Él. ¿Sí? Vamos a darle gracias a Dios esta mañana, hermanos. Dejemos el egoísmo que caracterizó al hermano mayor. Entreguémonos al Señor totalmente. Cierre sus ojos. Señor, gracias te damos esta mañana. Sabemos, Padre, lo que has hecho por nosotros. Sabemos la manera en que nos has amado. Sabemos la manera en que nos has levantado. Nos viste lejos, igual que al hijo menor, en una provincia apartada, en medio de la maldad, participando, Señor, de la comida al pecado. Mañana, Señor, también te damos gracias, porque, Señor, de alguna manera, Señor, has perdonado nuestros egoísmos, Señor, y nos has llamado, Señor, a ser genuinos, a ser más bien transparentes delante de ti, Señor. Transparentes, Señor, y tomar de tu gracia, de la gracia que tienes para cada uno de nosotros, Señor, para nuestra vida diaria. Gracia para servir, gracia para adorarte, gracia para vivir, gracia para nuestros labios, gracia para arreglar nuestros asuntos personales. Gracias, Señor, para vivir en el trabajo. Gracias delante de nuestros semejantes, Señor. Y hablarle, Señor, que tú eres el Dios perdonador, el Dios que limpia, el Dios que restaura, el Dios que levanta, el Dios que todavía, Señor, sigue llamando y que se asoma cada día a los corazones para ver quién viene a ser. Señor, tenemos la obra de tu Espíritu que redarguye nuestros corazones. Señor, si nos hemos limitado, perdónanos, Señor, porque tú no te limitaste al dar a tu Hijo, Señor. Tú no te limitaste ni en el 10%, Señor, sino que te diste abundantemente, Señor, sin límites. Señor, gracias. En el nombre de Cristo Jesús te damos esta mañana, Señor. Amén. Vamos a dar un aplauso al Señor como siempre.